Buenos días, ¿cómo les va? Nuevamente juntándonos para una clase de psicobiología experimental. Lo primero que deseo es que todos estén bien, que el tedio que acarrea esta cuarentena no se apodere del espíritu de poder seguir adelante y seguir colaborando para hacer todo lo mejor que podamos. Les voy adelantando estas clases. Mi intención es que las tengan a disposición lo antes posible, de tal manera que las puedan ver una y otra vez y sacarse las dudas. Vamos a comenzar con aprendizaje. Si hay una temática que indica la gran plasticidad del cerebro humano y de muchos mamíferos, incluso de seres invertebrados, es la capacidad de lograr adquirir información de la experiencia, lograr formar memorias y en función de eso predecir, planificar, generar respuestas frente a señales, frente a las consecuencias que las mismas acarrean y cómo se modifican. Esta clase va a ser estaba precisamente basada en la modificación del comportamiento, la plasticidad que tiene el comportamiento, obviamente regulada por el sistema nervioso central, en función de circunstancias que afectan al individuo y que le permiten, como habíamos dicho antes, generar o planificar respuestas frente a ciertas situaciones o modificar esas respuestas en función de las consecuencias que las mismas tienen. Comenzaré con este pequeño párrafo escrito por Katy en el 2008 que me da pie a hacer ciertas consideraciones elementales sobre el aprendizaje y la memoria. Primero, no somos realidades indeterminadas, solo moldeadas por lo social. Existe un patrimonio hereditario que otorga al ser humano una particular morfología y dinamismo, específicamente en lo que concierne al cerebro. El bagaje genético como concepto y esencia no deja de lado una de las mayores adquisiciones adquiridas durante el desarrollo filogenético. Es esa capacidad plástica que moldea el comportamiento, su expresión y la incidencia de ellos sobre otros individuos. Efectivamente, si hay algo que nos ha dotado progresivamente la evolución filogenética y que nos dota también la evolución ontogenética, es la capacidad de moldear nuestro comportamiento en función de las experiencias que vivimos. Ya han visto lo poderoso que puede ser una experiencia, aún incidiendo sobre un plano genético. Lo han visto a través de ejemplos de epigenética, lo han visto a través de aprendizajes en periodos sensibles o críticos, pero el aprendizaje va mucho más allá de eso. Lo primero que quiero es eliminar algunos preconceptos que generalmente se tienen en cuanto al aprendizaje. Cuando uno lee este párrafo, el que acabo de leer, da la impresión que la capacidad esta plástica de moldear el comportamiento y cómo va a incidir sobre otros individuos y sobre el propio individuo es algo siempre positivo. Muchas veces la gente hace un mal establecimiento de sinónimos entre aprendizaje y educación y lo toma como algo siempre positivo para el ser humano. Sin embargo, no es así.
como van a ver las definiciones de aprendizaje, de ninguna manera hacen alusión a su bondad o su maldad para el individuo. Solamente hacen alusión al cambio relativamente permanente de comportamiento en función de la experiencia. Y esas experiencias pueden ser positivas para el individuo. El aprendizaje que logramos de una materia nos prepara para ejercer profesiones, y puede ser también altamente pernicioso para un individuo. ¿Recuerdan el uso del maltrato en periodos sensibles que hacen que la persona luego tenga buenas memorias de alguien que realmente lo abusó? En el plano de la drogadicción, hoy sabemos que muchísimos de los efectos de las drogas de abuso, cocaína, anfetamina, alcohol, marihuana, heroína, etc., están regulados por procesos de aprendizaje. Aún la tolerancia que generamos hacia ellos, aún los síndromes de abstinencia que tenemos cuando no consumimos la droga y tenemos dependencia hacia la misma. Tomen otro ejemplo. Tomen estrés postraumático. Eso también está basado en principios de aprendizaje. Imagínense un soldado en una trinchera, en la triste realidad de una guerra. Escucha un silbido. Inmediatamente después explota una bomba en la trinchera matando a su compañero. Esa persona empieza a desarrollar síntomas, ataques de pánico, estados de ansiedad crónica, que precisamente obedecen a esa experiencia tan traumática que padeció. Podríamos seguir hablando con muchísimos ejemplos. Quiero que vean algún otro ejemplo para ver que el aprendizaje no necesariamente se relaciona siempre con la parte positiva hacia el bienestar del individuo de la sociedad. Voy a tomar la epilepsia. Ya les definí epilepsia, descarga masiva y sincrónica de grupos neuronales que obviamente se van a manifestar en función de convulsiones de tipo clónica, tónica o clónico-tónica. Muchas veces los epilépticos, antes de sufrir estas descargas masivas y sincrónicas, digamos la primera parte del episodio epiléptico, sufren auras. Auras son como percepciones de distintas cosas que de alguna manera anteceden al evento convulsivante. Perdón, como escucharán, pasó una moto. Estoy afuera nuevamente. Les pido mil disculpas. El epiléptico que padece auras puede sentir un olor, una sensación de mareo, una sensación de no saber bien a dónde está, y eso en ciertas ocasiones comienza a generar un aprendizaje a lo que viene después, que generalmente es un episodio de convulsión. En consecuencia, ante el aura, toma ciertas medidas para atenuar esa convulsión. Puede ser una medicamentación, puede ser el hecho de acostarse, puede ser el hecho de avisarle a alguien de que está padeciendo esto, cuando el estado de conciencia no está en un ocaso y se puede realizar. Les presento aquí distintas definiciones de aprendizaje. Como van a ver, algunas son muy simples y la última es la que yo considero que reúne todas las condiciones necesarias para definirlo mejor e incluso operacionalizarlo mejor. La primera que ustedes van a ver es muy simple.
es un cambio consistente en la conducta que no se debe exclusivamente a la maduración. La verdad que dice muy poco. La segunda, capacidad de cambio del cerebro en respuesta a la experiencia. Posiblemente pertinente, pero no nos da mucha más información que eso. También las leyes estáticas y dinámicas de los reflejos implican un cambio en el cerebro en función de la experiencia que tenemos con ciertos estímulos que se repiten, que son más intensos, que son más frecuentes, etc. La tercera dice: el aprendizaje es un cambio que perdura en relación a los mecanismos del comportamiento, cambio que resulta de la experiencia con eventos ambientales. Tiene una limitación que yo le veo a esta definición: eventos ambientales, o sea, lo que nos rodea. ¿Y qué pasa con eventos interoceptivos, cosas que percibimos en nuestro propio cuerpo? ¿Recuerdan el ejemplo que leí, las auras y las convulsiones? Son dos cosas que se relacionan y son de tipo interoceptivo. Por supuesto que estos autores, a lo mejor en eventos ambientales, han incluido lo exteroceptivo, lo externo al individuo, y lo interoceptivo, pero no lo sabemos bien. La cuarta dice: un cambio relativamente permanente en el comportamiento o en la capacidad de comportarse debido a la experiencia. Nuevamente, el común denominador relativamente permanente en el comportamiento, el cambio que se produce y la relación con la experiencia. Si tomamos en cuenta toda la evolución de las neurociencias, creo que la última definición cubriría mucho mejor nuestras expectativas de comprender, al menos inicialmente, de qué se trata el aprendizaje. Lo primero replica lo anteriormente dicho: un cambio relativamente permanente en el comportamiento, pero después agrega: en los mecanismos que lo regulan debido a la experiencia y no a procesos tales como la maduración, la fatiga, la adaptación de los receptores, etc. El cambio refleja la capacidad plástica de distintos sistemas funcionales en relación a la generación de nuevas respuestas o modificar respuestas preexistentes frente a la experiencia ambiental y o interoceptiva. Eso toma muchos más elementos. Con esa definición vamos a comenzar la clase. Una forma relativamente simple de aprendizaje es cambiar nuestro comportamiento en función de la mera repetición de estímulos. Estos son conocidos como aprendizajes no asociativos. El cambio se produce simplemente frente a la repetición de ciertos estímulos que tienen mayor o menor relevancia para el individuo. Antes de abordar el ejemplo que quiero traer acá, que es bastante interesante, a pesar de ser un trabajo de 1965, déjenme que les cuente algo. Se mudan a un nuevo departamento. ¿De acuerdo? Como muchos chicos viven en departamentos donde hay otros estudiantes. Pongámoslo en términos bien coloquiales: algunos de sus vecinos son muy proclives a las fiestas o a las jodas, dirían los jóvenes. Claro, ustedes quieren dormir. Ustedes han trabajado todo el día, han estudiado todo el día y se van a dormir. Y sus vecinos ponen la música, bailan, se hacen un asado, pegan gritos, etc. Obviamente que su sueño se ve perturbado. Los primeros días son un infierno. Cada vez más responden a esta estimulación externa que les altera su deseo y su posibilidad de dormir y de descansar. Eso va increyendo
Es como el primer día, uy, qué molesto. El segundo día, estos realmente no me dejan dormir. El tercer día, ya me tienen harto, voy a llamar al conserje o voy a llamar al dueño del edificio para que haga algo al respecto o a quien les alquile la cosa. Progresivamente se van sensibilizando frente a estos estímulos que los atormentan de alguna manera. Y después, imperceptiblemente, a medida que se repite esto, empiezan a ignorarlo y logran conciliar el sueño. En ese caso, ese decremento progresivo ya está hablando de una habituación frente a los estímulos. Ahora, uno podría preguntarse, claro, al principio se van sensibilizando los receptores auditivos y después se van adaptando los receptores auditivos. O en la segunda fase, la de habituación, simplemente ya la fatiga los vence y simplemente se duermen porque están fatigados. A lo mejor no, a lo mejor su sistema nervioso central al principio está prestando mucha atención, cada vez progresiva atención a estos estímulos que los alteran, y después empieza a filtrar la información de alguna manera para permitir que ocurran otras cosas, en este caso el sueño. Les voy a hacer un acto de magia para explicarles que estos procesos no tienen que ver con la adaptación de los receptores, ni con el hecho de que simplemente la parte muscular o que regula el movimiento esté totalmente adaptada por las circunstancias. Piensen un poco, la mayoría de ustedes deben estar sentados en este momento. Yo les voy a hacer un acto de magia. Concéntrense en la presión que hacen sus muslos sobre el asiento. O sea, sus piernas sobre el asiento. ¿La sienten? Yo la estoy sintiendo en este momento. ¿Por qué no la sentían antes de que yo diera esta directiva? Porque básicamente su sistema nervioso central está filtrando información que es más relevante versus aquella que es más irrelevante. Imagínense si no filtrásemos la información y tuviéramos que estar respondiendo frente a la luz ambiental, a cómo están acomodados los muebles, a un sonido que ocurrió en el departamento de al lado, al paso de un auto, a un compañero de ustedes que pasó a cocinar y ustedes están atendiendo una clase. Imagínense en una situación de un aula. Generalmente el hecho de que alguien esté hablando, que haya un pequeño ruidito o que entre alguien al aula, no perturba la capacidad atencional que ustedes están teniendo hacia la clase, idealmente. Eso implica que su sistema nervioso central está ejerciendo un efecto inhibitorio sobre la atención a estímulos que en ese periodo, en ese contexto, son irrelevantes. En el estudio que les voy a mostrar abajo, perdónenme, antes de mostrárselo, leamos la definición. La experiencia en determinadas situaciones implica la exposición a estímulos repetidos. La exposición puede promover aprendizajes no asociativos. Se conocen con el nombre, como de habituación o sensibilización. La habituación es una reducción progresiva de respuestas frente a un estímulo o una situación. La sensibilización es exactamente lo contrario. Un aumento gradual en la reactividad conductual a medida que el estímulo se repite. Ambos procesos son fundamentales en la organización de la efectividad del comportamiento frente a aquellos estímulos que tienen relevancia o irrelevancia para el organismo o para un grupo de organismos. Muchas veces los procesos se dan juntos. A veces se ve al principio sensibilización hacia el estímulo y después se ve habituación frente al estímulo. Ahora sí pasemos al ejemplo. Están viendo un cuadrito muy simple. Fue realizado
realmente estos son estos experimentos simples que reflejan la tempranísima capacidad de adaptarnos a la repetición de estímulos que tienen o no relevancia para un bebé. Como ustedes van a ver, abajo dice trial, quiere decir ensayos, número de veces que se presenta un estímulo. En el eje de las Y dice número de respuestas de succión del bebé. En forma intercalada se le van a presentar durante 5 ensayos simplemente un pequeño tubito que se le pone en la boca, un tubo cilíndrico, ¿de acuerdo? Con una determinada textura. Básicamente, ¿es relevante o no relevante para la respuesta de succión del bebé? Como ustedes se van a fijar, generalmente dentro de cada uno de los 5 ensayos, el bebé al principio responde con succión, pero después decae la succión hacia ese tubo. Y fíjense que a medida que se van repitiendo los ensayos, fíjense de 40 al 45, ya la respuesta inicial es mínima y la caída es muchísimo más rápida que, por ejemplo, de 10 a 15 minutos, de 10 a 15 ensayos. Ahí están viendo una habituación progresiva. Ahora, si el estímulo fuese más relevante, supongamos un chupete hecho de la misma textura que este tubo, pero con la forma del pezón materno. Fíjense, el que dice arriba, nipple, significa pezón. Fíjense cuál es la tendencia del bebé. Al principio succiona poco y después progresivamente succiona más. Fíjense cómo va aumentando incluso entre ensayos dicha respuesta. Al principio, por ejemplo, tomen al nivel 5, hacía 16 movimientos de succión frente a la introducción de este pezón en su boca. Es un pezón no nutritivo. Cuando ustedes ven el último ensayo, el ensayo 50, ya está haciendo 20 succiones cada vez que se le presenta. Exactamente lo opuesto a lo que ocurría con el cilindro o el tubo. En ese caso están viendo sensibilización. Ven cómo en un mismo organismo, frente a 2 estímulos y de acuerdo a su irrelevancia o relevancia, generan respuestas diferenciales. Antes de hacer una definición de otros aprendizajes que ya implican una combinatoria de elementos entre estímulos y respuestas, déjenme continuar con lo que les decía anteriormente. ¿Recuerdan ese acto de magia que hice? Que sientan sus muslos presionando sobre la silla. ¿Estaban conscientes de eso antes que yo lo dijera? No. Ese es otro prejuicio que parece existir en la psicología con respecto al acto en sí del aprendizaje o la formación de una memoria. Hay mucha gente que, simplemente sin conocimiento, cree que el aprendizaje se produce bajo un estado de conciencia, bajo un estado de alerta específico producido frente a las situaciones ambientales, frente a las situaciones interoceptivas, frente a lo que hacemos. En ese ejemplo que les di, básicamente ustedes no han tenido un acto ni volitivo ni consciente. El aprendizaje, en su definición, no habla de que se produce bajo estados de ciertos niveles de conciencia. Muchos de los cambios plásticos que se producen en nuestro cerebro, a medida que vamos cambiando el comportamiento de acuerdo a la experiencia, el sujeto no tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Y para introducir los aprendizajes asociativos, me gustaría contarles un viejo experimento que se hizo a nivel clínico, que también demuestra
que no necesariamente somos conscientes de lo que está ocurriendo, pero nuestro cerebro sí está procesando la información. Estos trabajos fueron hechos de tipo clínico. Eran un grupo de investigadores pertenecientes a la vieja escuela pavloviana, que también empezaron a tomar elementos del aprendizaje operante, que, como van a ver, tienen muchísimos elementos en común. El factor predictivo es uno de ellos. Fíjense lo que hicieron. Tomaron a sus sujetos en situaciones terapéuticas. Por supuesto, el sujeto, al estar en esa situación, está muy atento a lo que dice el terapeuta, a sus gestos, sus afirmaciones, sus negaciones, sus observaciones, sus interrupciones, su silencio. Bueno, en este caso, simplemente con clínicos muy entrenados, empezaron a hacer estos clínicos, cuando los pacientes hablaban, una afirmación cada vez que utilizaban un sustantivo en plural. Fíjense qué ridículo que parece. O sea, decía un sustantivo en plural, perros, y el terapeuta hacía, ajá, un signo de afirmación. Luego de un par de sesiones, se observó que la utilización de los sustantivos en plural aumentaba significativamente en aquellos pacientes donde existía relación entre la emisión del sustantivo y la afirmación o, digamos, una respuesta positiva por parte del terapeuta. Al indagarse con cuestionarios si el sujeto tenía conciencia o no de lo que estaba ocurriendo, la mayoría de los sujetos no tenían la más mínima idea de que su cambio en la frecuencia de emisión de sustantivos en plural se debía a esta contingencia con la afirmación del terapeuta. Vamos entonces a los aprendizajes asociativos. Lo primero que tenemos que saber es que aprender a predecir eventos del ambiente estero o interoceptivo y aprender a responder frente a dichas predicciones es un aspecto esencial, fundamental del ajuste comportamental frente a dichos ambientes. Nuevamente, el ajuste comportamental no necesariamente tiene que ser para bien del individuo. A veces en las patologías también hay ajustes comportamentales y no precisamente ayudan al bienestar del individuo. El primer tipo de aprendizaje asociativo que vamos a ir desglosando en forma relativamente detallada es el condicionamiento clásico pavloviano de estímulos tipo 1, también se lo llama de estímulos fundamentalmente. Esos tres sinónimos son adecuados. ¿Qué es lo que hacemos? Aprendemos a predecir la presencia o ausencia de estímulos relevantes, incondicionados del término técnico, en función de estímulos condicionados o neutros que originalmente se asociaron a los incondicionados. Una vez que se establece la asociación entre los estímulos, focalizamos nuestra atención sobre la reactividad frente al estímulo predictor o condicionado. Eso se llama respuesta condicionada. ¿De acuerdo? Se los desgloso nuevamente. Hay un estímulo que en sí mismo no tiene relevancia. Ahora, se lo asocia a uno que sí tiene relevancia. Vamos a tomar ese ejemplo de estrés postraumático. Un silbido que el sujeto no conoce, simplemente lo escucha silbido, pero inmediatamente explota una bomba, generando un caos en la trinchera. Y el sujeto responde con miedo, con ansiedad, con huida. Ahí tenemos un estímulo neutro, condicionado
un estímulo incondicionado, la explosión de la bomba, y una respuesta incondicionada frente a eso. ¿Cuál es? La huida y todas las sensaciones interoceptivas que tiene el sujeto: miedo, pánico, ansiedad, etc. Ahora ese mismo sujeto, tiempo después, a mí me pasó. Yo fui una de las últimas camadas que le tocaba el servicio militar. Por supuesto que no lo iba a hacer, iba a huir del país. No estoy de acuerdo con los servicios militares. Pero tuve que ir a la revisación médica. En esa revisación médica, un chico había estado en eventos muy estresógenos, donde en un acto de una huelga, escuchó ciertos sonidos que predecían una bomba de estruendo, que prácticamente lo dejó sordo a un compañero y lastimó a varios de sus compañeros. Es más o menos el mismo ejemplo de la trinchera que estoy usando. Mientras estábamos en la revisación médica, se escuchó como un silbido, como algo, un pito, digamos, que es muy similar al que precede a la explosión de una bomba de estruendo tirada por un mortero. ¿Ustedes saben lo que le pasó a este chico? Inmediatamente se desmayó. Fíjense ustedes, después de ese estímulo, no ocurrió la explosión de una bomba de estruendo. Sin embargo, él hizo una respuesta condicionada frente al estímulo, por la asociación previa que se había producido. Entonces es muy simple. Un estímulo neutro o condicionado se asocia con un estímulo incondicionado que sí produce una respuesta incondicionada. Y luego ese estímulo genera una respuesta que en este caso es parecida o análoga a la respuesta incondicionada. Sin embargo, van a haber casos en los cuales muchas veces la respuesta condicionada es exactamente opuesta a la respuesta incondicionada. Se llaman respuestas condicionadas compensatorias. Las van a ver en el caso de las drogas. Voy a seguir con este pequeño relato antes de explicarles mejor este asunto, que las respuestas condicionadas pueden ser parecidas a las respuestas incondicionadas u opuestas a las respuestas incondicionadas. En el segundo caso de aprendizaje sistemáticamente estudiado es el condicionamiento operante. También recibe el nombre de skinneriano, de respondiente o tipo 2. En este caso lo que se aprende es la relación que existe entre nuestro comportamiento y las consecuencias asociadas a lo mismo. En otras palabras, el objeto de estudio es el cambio en la probabilidad de ejecución de un comportamiento en función de las consecuencias que han estado asociadas al mismo. ¿De acuerdo? Lo que estudia el condicionamiento operante, su objeto de estudio es la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento en función de las consecuencias que acarrió o las consecuencias que se asociaron al mismo. Pueden ser múltiples consecuencias. Tanto en el caso del condicionamiento clásico como en el condicionamiento operante, tomando al ser humano como referencia, muchas de las respuestas aprendidas no ocurren bajo un estado de conciencia del sujeto de qué es lo que está ocurriendo. Ya les conté esto de los sustantivos en plural con simplemente la afirmación o la aceptación por parte del terapeuta, de los cuales los pacientes no tenían ni idea. Déjenme que les cuente otro ejemplo para ir clarificando más este concepto de que lo interoceptivo también interviene en estos aprendizajes, o puede ser motivo de ser tomado como un estímulo
constituyente del proceso de aprendizaje. Había unos pacientes operados de vejiga. Se hizo una investigación con estos pacientes. Para la rehabilitación y la distensión de la vejiga se ponía un globo dentro de la vejiga que se retiraba una vez que el paciente estaba totalmente restablecido, y lo que se hacía era inflar el globo de acuerdo con un líquido, remedando más o menos lo que ocurre en el proceso de micción, así distender la vejiga y que el paciente se fuera progresivamente adaptando a esta sensación sensorial de una distensión de la vejiga y por supuesto que acarrea deseo de orinar. En este caso se le presentaba como un termómetro indicándole simplemente cuán distendida estaba la vejiga. Se le presentaba el termómetro que marcaba, supongamos, 100, no era un termómetro, era otro aparato, y cuando marcaba 100, inflaban la vejiga. El paciente sentía deseo de orinar. Después de varias asociaciones, le presentaban el termómetro que marcaba 100 sin inflar la vejiga, sin el estímulo incondicionado, y la mayoría de los pacientes comunicaban deseo de orinar. Fíjense cómo se puede establecer un aprendizaje en el cual se responde a un estímulo estereoceptivo con una respuesta de tipo condicionada interoceptiva. Y en este caso, tampoco los pacientes reflejaban ninguna conciencia sobre los eventos que se habían asociado entre sí. Existe lo he observado continuamente, en la psicología argentina en particular, una especie de rechazo que nunca comprendí bien a qué se debe, más allá de la ignorancia, hacia el estudio de los aprendizajes asociativos. Lo que ustedes están viendo en esta diapositiva son las fotografías de quienes generaron los dos paradigmas más conocidos en cuanto a aprendizaje asociativo, que es Iván Petrovich Pavlov y Burroughs Frederick Skinner. Para darles una idea de la importancia de estas personalidades, Iván Petrovich Pavlov fue uno de los primeros premios Nobel en medicina y fisiología, a través del estudio de la fisiología de las glándulas salivales, pero básicamente a través de su descubrimiento de cómo la experiencia produce aprendizaje y memoria que regula una función fisiológica básica. Burroughs Frederick Skinner ganó múltiples premios por su descubrimiento, siendo uno de los más importantes, o al menos uno que él valorizaba mucho, que fue su contribución a técnicas de aprendizaje que ayudan a niños con discapacidades intelectuales, discapacidades motoras, etc. Empecemos por Iván Petrovich Pavlov. Él, durante la Revolución Soviética, fue favorecido el instituto que él generó para investigaciones fisiológicas, fue favorecido por este régimen. Él estaba interesado en cómo la fisiología de la glándula salival y cómo era regulada por señales del sistema nervioso central. Sin embargo, se encontró con un hecho perturbador que le arruinaba los experimentos. Para estudiar la funcionalidad de la glándula salival, necesitaba que el animal salivase. Frente a eso,
que más lógico, fíjese en el cuadro 1, que introducir un trozo de comida en su boca. Al hacerlo, el animal comienza a salivar, una respuesta incondicionada, para lograr ablandar, permitir masticar y finalmente deglutir el alimento. O sea, tenemos un estímulo incondicionado en el sentido que inexorablemente, al ser introducido en la boca del animal, produce una respuesta salival, una respuesta incondicionada. Es un reflejo, simplemente un reflejo. ¿De acuerdo? El problema fue que se le arruinaron los experimentos porque al ingresar al recinto donde estaba el perro, la persona que le daba de comer, sin siquiera tocar el alimento, el perro ya empezaba a salivar. O sea, daba la impresión que el perro reconocía una señal en esta persona de que venía el alimento a la boca. A fin de llevar a cabo un experimento que demostrase que el organismo de alguna manera predecía lo que iba a ocurrir, en el cuadro 2 van a ver que él utiliza un metrónomo, un sonido, nada más, que normalmente es neutro en relación a la respuesta incondicional de salivación. O sea, no lo produce. En el cuadro 3, él presentaba el sonido de ese metrónomo en próxima contigüidad temporal, o sea, relacionado en el tiempo, con la comida. Se hacía sonar el metrónomo y le daba la comida al perro. Al cabo de sucesivos emparejamientos, ese metrónomo, presentado solo como la imagen de la persona que le iba a dar de comer, producía por sí mismo la respuesta de salivación. El metrónomo en este caso es un estímulo condicionado. ¿Por qué se dice condicionado? Porque depende de condiciones previas, su asociación con un estímulo incondicionado. Al ser presentado, produce en este caso una respuesta análoga a lo que producía la comida. O sea, tenemos la capacidad de reaccionar frente a señales de estímulos relevantes y no meramente con actos reflejos simplemente originados por estos estímulos biológicamente relevantes. Si tuviéramos que solamente contestar con reflejos a los estímulos del ambiente, no tendríamos ninguna predicción de lo que va a ocurrir. Siempre nos valemos de señales para realizar el comportamiento adecuado o a veces patológico frente a la señal, de acuerdo a las asociaciones que esta señal ha tenido con estímulos biológicamente relevantes. Ustedes saben que una discípula de Pavlov fue la que descubrió el mal llamado parto sin dolor. ¿Por qué le digo mal llamado parto sin dolor? En realidad es un entrenamiento que se tendría que llamar parto sin ansiedad, porque la ansiedad agrava el dolor. ¿Cuál es el estímulo incondicionado en el parto? Básicamente las contracciones uterinas. Hay ciertas contracciones uterinas que son muy dolorosas. Lo que hacían era remediar la situación de parto, ¿de acuerdo? Y asociarlo a un estado de relajación que produce un estado ansiolítico en la persona. Progresivamente, lo que se hacía era ir asociando esas primeras contracciones que van ocurriendo a esa relajación que se había enseñado. ¿Qué se procura? Que ante la estimulación que producen las contracciones,
haya una respuesta condicionada de tipo ansiolítica que contrarreste en parte el estado estresante y doloroso que normalmente producen las contracciones. En la segunda figura está Burroughs, Friedrich Skinner. Ahí ilustro con animales que trabajo simples experimentos. Un animal que aprende que presionando a lo mejor una palanca tiene acceso a un tubo simplemente con una solución que le resulta deliciosa, una solución azucarada. En función del aprendizaje de apretar esa palanca o ese dispositivo y tener acceso a ese tubo, va aumentando la frecuencia de justamente apretar esa palanca. En el otro caso tienen una paloma que aprende a discriminar que si presiona sobre ese circulito blanco tan chiquitito y le va a llegar un grano que le va a servir de alimentación porque está hambriada. Ahora piensen en un niño con ciertas discapacidades que intentamos que logre cierta vocalización. Les voy a contar simplemente un tratamiento que vi mientras trabajaba en Nueva York. Se trabajaba con niños autistas. Ustedes saben que uno de los 3 grandes problemas del autismo es el lenguaje. El niñito que había ido a la clínica, cuando yo lo vi todo el entrenamiento, directamente no emitía sonido alguno. No había vocabulario en este chiquito. No había comunicación alguna ni con su mamá, ni con su papá, ni con los terapeutas, etc. Lo que se hizo fue primero buscar algo que llamase su atención. Se encontraron 2 cosas que llamaban su atención. Le gustaba mucho un determinado cereal de esos que se comen en el desayuno, que era dulce, era de chocolate, y también le gustaba mucho manipular un autito rojo. Frente a esos estímulos se notaban expresiones de agrado. La psicoterapeuta encargada de la rehabilitación lingüística de este chico, hasta donde se podía, pacientemente empezó a esperar a que el chico emitiese algún sonido de tipo espontáneo. Obviamente esto ocurría, una especie de gruñidito, una especie de vocal, e inmediatamente le daba o el cereal que le gustaba, o el autito que le gustaba, o la combinatoria de los 2. Sistemáticamente hizo la asociación entre los sonidos que él emitía y estos reforzadores, se llaman técnicamente reforzadores positivos. Luego esperó a que los sonidos fueran un poquito más prolongados y solamente reforzó esos sonidos más prolongados. Luego esperó que hubiese apertura bucal con la emisión de sonidos y reforzó esa apertura bucal. A medida que fue progresando el entrenamiento, empezó a reforzar cuando el sonido tenía la fonética de una vocal. A posteriori trabajó sobre sílabas. En 3 meses el chico emitía 278 palabras que le servían de comunicación con su psicoterapeuta y con los padres, por lo menos para pedirles cosas en las cuales él estaba interesado. Y se fue ampliando su repertorio de intereses y de vocalizaciones. Miren, voy a continuar esta grabación usando un barbijo debido a que tuvimos un problema en la casa y hay gente arreglando el sistema de internet. Espero que se escuche bien. Y ya que estamos, por favor, si salen, si
interaccionen con otra gente, no se olviden del barbijo. Está recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por todos los entes que tratan de alguna manera de generar prevención a nivel internacional. Vamos a empezar con el aprendizaje tipo 1 y vamos a explicar un poquito elementos constitutivos. Ya con los ejemplos que les di, ya saben lo que es un estímulo condicionado, un estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada y una respuesta condicionada. Técnicamente hablando, un estímulo que se asocia a algo relevante y luego por sí mismo termina produciendo una respuesta condicionada, se lo llama excitatorio. Este estímulo que señaliza la ocurrencia del estímulo incondicionado por las asociaciones. En última instancia, lo que estamos viendo es que el estímulo condicionado básicamente se asocia con un estímulo incondicionado. La asociación es generalmente por razones de contiguidad temporal, relaciones temporales. Contingencia es un concepto que vamos a abordar más adelante, que significa a la probabilidad de ocurrencia de esas asociaciones. En última instancia, cuando el estímulo condicionado o neutro se asocia a un estímulo incondicionado y da una respuesta condicionada, se lo llama excitatorio. El verde asociado al rojo que ustedes están viendo. Muy bien. Pero hay muchos estímulos que lo que aprendemos de estas señales es que efectivamente señalizan la no ocurrencia de un estímulo relevante. ¿De acuerdo? Y después les voy a demostrar cómo se demuestra que se aprendió a que ese estímulo no señaliza al estímulo incondicionado o algo relevante para la vida del sujeto. En ese caso, cuando el estímulo adquiere información sobre la ausencia de que va a ocurrir algo relevante y por lo tanto no produce una respuesta condicionada, se lo llama inhibitorio. Por eso el menos que ven en el círculo amarillo. Y también, como van a ver, está señalado ahí que el estímulo condicionado inhibitorio señaliza la no ocurrencia del estímulo relevante o incondicionado. Vamos a ponerlo en una situación más del plano cognitivo, más en el plano social, para que lo entiendan claramente. Tomemos una situación en mi laboratorio. Contrato a una persona que es altamente experta en el procesamiento de datos estadísticos y le digo que por favor trabaje auxiliándola y enseñándole a una becaria que ha realizado un experimento y tiene que procesar los datos. ¿De acuerdo? O sea que cada vez que esta persona viene al laboratorio, va, se sienta con la becaria, se ponen a procesar los datos, la becaria se pone contenta por los datos que ha encontrado, interacciona con esta persona que le va dando estrategias de cómo procesar la información, etcétera, va aprendiendo de eso. Pero al mismo tiempo, contrata a otra persona que no se encarga de enseñarle a la becaria sobre probabilidad, sobre estadística, sobre programas, etc. Sino que simplemente cuando viene al laboratorio se dedica a las reparaciones técnicas de los equipos, de las computadoras y de los demás equipos que tenemos. Esta persona jamás va a interaccionar con la becaria en cuanto al procesamiento de datos. Obviamente no tiene conocimiento al respecto, aunque es un gran técnico para reparar aparatos. Bueno, en determinado momento entra el señor que sí le enseña a la becaria y yo veo que la becaria inmediatamente se apresta a aprender la computadora, a buscar los datos que quiere procesar. Ya hay una expectativa
frente a la mera presencia de la persona que siempre estuvo asociado al hecho de enseñar. ¿De acuerdo? Cuando entra la otra persona, la que se encarga de la reparación de los equipos, la becaria no prepara su computadora, ni prepara sus datos, ni nada por el estilo. A lo mejor no haya aprendido nada sobre esta persona, o a lo mejor ha aprendido que esta persona, cada vez que está en el instituto, señaliza que no se van a poder procesar los datos. ¿Por qué? Porque hay que apagar las computadoras, hay que, postergar las cosas, que repare todo. En ese caso, esta persona que reparaba todo es un estímulo condicionado inhibitorio. Lo que señaliza es que no va a ocurrir el procesamiento de los datos. En el otro caso, la persona que sí enseñaba, su presencia genera una expectativa, es aprendizaje de expectativa. Y por lo tanto ocurre la respuesta condicionada, que es ante su mera presencia en el laboratorio, sin siquiera dirigirse a ella ya empieza a preparar todo. Frente al otro, que señaliza de que no se van a procesar los datos, sino que se van a reparar los equipos, no prepara absolutamente nada. Pero esto ocurre dentro de un laboratorio, o sea, dentro de un contexto. ¿Qué quiere decir contexto? Complejos de estímulos que rodean a la situación de aprendizaje. Está presente tanto durante la presentación del estímulo condicionado como la presentación del estímulo incondicionado. Saquemos ahora a estas personas por el contexto de un laboratorio. La becaria los conoce a los dos, en distintas funciones, pero fuera del contexto del laboratorio, los ve, son dos personas agradables que normalmente se han conducido muy correctamente con ella, independientemente de las funciones que hagan, y posiblemente lo vea al excitatorio y al inhibitorio, y frente a los dos tenga interacción social. ¿De acuerdo? Le cambiamos el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Los estímulos que rodean tanto a los aprendizajes excitatorios como a los aprendizajes inhibitorios también proveen señales acerca de la relación entre los estímulos y la ocurrencia o no de algo relevante. ¿Me han comprendido? Espero que sí. En la clase de métodos y técnicas ya le había mostrado distintas formas que se puede relacionar temporalmente un estímulo condicionado, excitatorio le vamos a decir en este caso, porque predice algo relevante, con efectivamente ese evento relevante, el estímulo incondicionado. Ahora les voy a recordar esto, pero usando algún otro tipo de ejemplo. Digamos, lo que vamos a ver es una respuesta condicionada de tipo motora, locomotora. Le damos al animal un gusto específico, condicionado, que de por sí no altera la actividad motora del animal posterior después de consumir. Es un estímulo neutro. Pero en el primer caso, inmediatamente después de consumir, de sentirle el gusto a ese estímulo, le inyectamos una droga que produce hiperlocomoción, un estado de impulsividad. ¿De acuerdo? Supongamos que sea una dosis relativamente elevada de cocaína. Generalmente la cocaína tiene aparejado, aparte de cierta sensación de bienestar, de plenitud, de impulsividad, que se yo, tiene aparejado efectos de hiperactivación. Muy bien, después de estos emparejamientos, fíjense, el estímulo condicionado es la solución, y poco tiempo después de consumirla, le inyectamos la cocaína de una manera que haga un efecto rápido a nivel cerebral. Y el animal se pone, la respuesta incondicionada se pone hiperactivo. En un determinado momento, después de varias asociaciones, simplemente le damos a consumir ese gusto, ese estímulo condicionado, y vemos que el animal se pone hiperexcitable, con gran nivel de locomoción, gran nivel de impulsividad.
Sin embargo, esta vez no le inyectamos la cocaína. Lo que están viendo es una respuesta condicionada frente a la asociación del estímulo condicionado excitatorio con el estímulo incondicionado cocaína. Otra forma de asociar es que mientras está bajo el estado de la cocaína, está tomando el gusto. Esto es simultáneo. Claro, coinciden en el tiempo el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Como les había dicho anteriormente, generalmente se creía que este tipo de asociación no permitía buena predicción de un estímulo con respecto al otro. Sin embargo, con técnicas bastante sofisticadas se demuestra que sí hay aprendizaje asociativo. El condicionamiento de huella es generalmente cuando damos el estímulo condicionado y dejamos pasar un tiempo relativamente largo para administrar el estímulo incondicionado. Generalmente este tipo de condicionamiento no da buenas respuestas condicionadas. Obviamente no hay contiguidad temporal entre los estímulos. Hay un caso que violenta esta ley que lo vamos a ver en detalle. El condicionamiento de huellas pueden ser de huellas cortas, de huellas largas, puede ser que tome el estímulo condicionado a la mañana y le demos el incondicionado a la tarde. Esa sería una huella muy larga, que generalmente no va a promover en este caso una respuesta condicionada. Condicionamiento retrógrado hacia atrás generalmente no produce respuesta condicionada, ya que el estímulo condicionado se presenta después del incondicionado, o sea, no actúa de señal de su ocurrencia. De hecho, en muchos casos, es casi un aprendizaje de tipo inhibitorio. Quiere decir, cuando consumo la solución, sé que no tiene que ver con el efecto de la cocaína. El efecto de la cocaína ha estado antes. ¿De acuerdo? Son formas de unir temporalmente los estímulos. De demora corta o el simultáneo, fundamentalmente el de demora corta, dan buenas respuestas condicionadas, generalmente el simultáneo un poco más débil. Los condicionamientos de larga huella generalmente no dan buenas respuestas condicionadas, y el condicionamiento retrógrado o hacia atrás generalmente se lo usa como control de condicionamiento, generalmente no promueve respuesta condicionada de orden excitatoria. También, como les comenté en la clase de métodos y técnicas, se requieren en la fase experimental, cuando se trata de demostrar un fenómeno asociativo tipo 1 o incluso tipo 2, Skinneriano también, se requieren una cantidad de controles para estar seguros de que sea una respuesta condicionada aprendida por la contigüidad o contingencia entre estímulos. Simplemente voy a ser muy breve en esta diapositiva, ya la clase si no se va a hacer muy larga, muy pesada de subir. Ustedes tienen siempre el grupo experimental en el cual se asocia, en este caso, un estímulo condicionado excitatorio, un olor con el cuidado materno, y se ve que luego el animalito prefiere ese olor. Generalmente se usan grupos en los cuales se proveen los mismos estímulos, pero en forma no apareada, quiere decir no asociada en el tiempo, o con una huella temporal muy larga entre sí, o si no, revirtiendo el proceso, presentando primero el estímulo incondicionado y después el estímulo condicionado. O sea, tiene la misma cantidad de estímulos, pero lo que no tiene es la relación temporal entre los mismos. Después tienen un estímulo, pueden usar controles que se llaman de estímulo condicionado solo. ¿Saben por qué se usa esto? Para estar seguro que no haya, por ejemplo, en este caso, un proceso de sensibilización. Que el animal, simplemente por estar predispuesto al olor, empieza a preferirlo porque se sensibiliza frente al olor. ¿De acuerdo? En este caso, obviamente, no sé si ese fuera el resultado, si ese grupo que está blanco tiene la misma respuesta que un grupo apareado o experimental, quiere decir que se debió simplemente a la mera reexposición al olor, un proceso posiblemente de sensibilización. Y también a veces se usa el estímulo condicionado solo,
el estímulo incondicionado solo. ¿Por qué? Porque básicamente a veces simplemente el hecho de ser expuesto, supongamos a cocaína repetidamente, se puede sensibilizar la respuesta frente a cualquier estímulo porque el animal está hiperexcitable frente a todo. Entonces ese es otro control que se puede utilizar. Permite controlar posibles respuestas generalizadas que emergen por la exposición a un estímulo biológicamente relevante. A veces es mucho más complicado poder demostrar que hay condicionamiento inhibitorio. Esto es, que la persona aprende que una señal predice que un evento relevante no va a ocurrir. Me retrotraigo al ejemplo que les di de mi laboratorio de dos personas, dos científicos, o un científico y un técnico, llamémosle, que son contratados para distintas tareas. El científico básicamente está abocado a enseñarle a la becaria a procesar sus datos. Y veo que a medida que transcurren experiencias entre él y ella, cada vez que él entra, ella se prepara justamente para procesar los datos, saca sus apuntes, prende su computadora, se pone contenta, le gusta procesar los datos con él. La otra persona, el técnico, básicamente nunca tiene nada que ver con el hecho de procesar los datos. Básicamente cuando él entra, se apagan las computadoras para que le haga las reparaciones necesarias. ¿Por qué no responde al técnico este? ¿Simplemente no aprendió nada? ¿O aprendió a que justamente su presencia predice que no va a ocurrir procesamiento de los datos? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo estoy seguro que es una u otra posibilidad? Hay una técnica que se llama sumación. Es muy simple. De nuevo, el técnico lo vamos a llamar estímulo condicionado inhibitorio, no relacionado con el procesamiento de los datos. El científico, excitatorio, sí relacionado con el procesamiento de los datos. Cuando entra solamente el científico, el excitatorio, veo que la becaria ya entra en expectativa y se prepara a procesar los datos. Y veo que cuando entra el técnico, ella no hace nada. Muy bien, un buen día los hago entrar los dos juntos. Ante la presencia de los dos, observo que la expectativa de la chica y la preparación de la chica es mucho menor que si hubiera entrado el científico con el que siempre interactuó programando y procesando. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de la otra persona que justamente señalizaba la no ocurrencia de eso está inhibiendo el carácter excitatorio del científico. Por eso se llama sumación. Como ven en la primera fase, un estímulo condicionado excitatorio se asocia al estímulo incondicionado y un estímulo inhibitorio se asocia justamente con la ausencia del estímulo incondicionado. En la segunda fase, si presentamos el estímulo condicionado excitatorio solo, la respuesta condicionada es muy grande. Si le sumamos el estímulo condicionado inhibitorio, la respuesta condicionada es menor. La segunda forma que se recomienda para demostrar un condicionamiento inhibitorio se llama técnica de retraso. Digamos que el laboratorio tiene mucha plata. Entonces me doy el lujo de hacer lo que había hecho antes, contratar a un técnico para que repare y un científico para que entrene. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. En un momento me quedo sin plata y al técnico, que normalmente reparaba las computadoras,
le pido que, como sabe bastante estadística, le entrene a otra becaria. Veo que la expectativa de esa otra becaria, cada vez que él entra, a pesar de que ha empezado a procesar los resultados, es mucho menor que la expectativa que genera en la primer becaria la presencia de la persona que siempre estuvo relacionado con el procesamiento de los datos. O sea, en la primer becaria que estoy mencionando, que antes tuvo al técnico que reparaba las computadoras y después ese mismo técnico empezó a prepararla a ella para procesar los datos, su respuesta condicionada es menor al principio que la que genera la chica que interactúa con el que siempre procesó los datos. Por lo tanto, en la primera fase, lo que tenemos es un estímulo condicionado inhibitorio, el técnico repara las computadoras, y en la segunda fase lo tratamos de convertir en excitatorio. La respuesta condicionada frente a él va a ser menor que frente a un sujeto que desde un comienzo fue un estímulo relevante para el procesamiento de los datos. ¿De acuerdo? Eso se llama técnica de retraso. Finalmente, antes de terminar esta clase, quería hablarles de un fenómeno que se denomina inhibición latente, para que también tengan la idea de que no todos los estímulos, neutros o condicionados, producen fácilmente aprendizaje al asociarse con un estímulo incondicionado. En este caso, básicamente de lo que se trata es que la familiarización con un estímulo neutro, condicionado, sea un estímulo que biológicamente no tiene mucha relevancia, después inhibe el posterior condicionamiento hacia dicho estímulo. El fenómeno se llama inhibición latente o también se lo conoce como preexposición al estímulo condicionado. Es una forma también que tiene el sistema nervioso de procesar la relevancia o irrelevancia de los estímulos que van a actuar como señales. En este caso, siguiendo con los ejemplos del laboratorio, simplemente consideren un técnico que me visita prácticamente todos los días, charla un ratito, pasea por el laboratorio, toma un café con nosotros. El técnico también tiene interacción con los becarios sociales en otros ámbitos del instituto, en los seminarios, pero digamos, no predice la ocurrencia de ningún evento relevante, como por ejemplo, como estábamos diciendo, ayudarla a procesar los datos de una becaria, ni predice tampoco la no ocurrencia de un estímulo irrelevante, o sea que no es un estímulo condicionado inhibitorio. Es simplemente un estímulo que se vuelve familiar por las repetidas exposiciones a él sin estar asociado absolutamente a nada. Ni algo que tiende a provocar algo relevante, ni algo que tiende a inhibir algo relevante. Bueno, este señor, este técnico, después de estar varios días, varios meses visitando nuestro laboratorio, le pido que por favor, como tiene mucha experiencia en programación estadística, le enseñe a una becaria. Y noto que esa asociación que se establece ahora produce muy poca expectativa en la becaria cada vez que entra el técnico este. Claro, antes lo ha conocido, se ha familiarizado con él en situaciones de irrelevancia. No predice ni ocurrencia ni ausencia de un determinado fenómeno relevante. Simplemente es un estímulo familiar. Entonces, inhibe el condicionamiento posterior. Acá tienen descrito el fenómeno con una definición de Domjan
realmente simple, la dejo para que la lean ustedes. Este fenómeno de que no todos los estímulos se condicionan de la misma manera, lo vamos a seguir viendo en otras clases. Hay limitantes en la capacidad asociativa de ciertos estímulos y otros estímulos. Hay muchísimas limitaciones, también hay muchísimas posibilidades de que ocurra. La ausencia de capacidad de aprendizaje inhibitorias, la ausencia de inhibición latente, básicamente lo que refleja es también una ausencia de la capacidad del sistema nervioso central de filtrar información. Por ejemplo, los fenómenos de inhibición latente o algunos condicionamientos de tipo inhibitorios son no muy comunes de observarse u observarse en la dimensión que se observan en gente sin patologías, en pacientes que sufren desgraciadamente esquizofrenia o déficit de atención. Hay incluso preparaciones cerebrales que imitan lo que es la inhibición latente y se ve que este fenómeno tiende a no ocurrir en ciertas áreas del cerebro de los esquizofrénicos y en otras áreas del cerebro en niñitos que sufren desgraciadamente déficit de atención. Esta primera parte de la clase sobre principios básicos del aprendizaje asociativo y no asociativo va a terminar ahora. Esto que están viendo es la bibliografía obligatoria. Como en todos los casos, esta presentación o PowerPoint es obligatoria y en negritas tienen señalados los capítulos de los libros que le van a permitir entender mejor todos los conceptos aquí abordados. Las que no están en negritas no corresponden todavía a esta temática, sino que son las bases neurales del aprendizaje y la memoria. Como las van a ver después, simplemente se las puse aquí por si desean ir adelantando, también les puede clarificar conceptos. Pero son básicamente los capítulos en negrita y esta clase la que deben estudiar para aprendizaje básico. La clase la voy a seguir en una segunda parte. No la quise extender más porque sé que cuesta este tipo de lenguaje, cuesta este tipo de forma de pensar en la plasticidad a través de experiencias que modifican el comportamiento, que modifican las expectativas, que modifican ideas, que modifican incluso principios, que pueden ser utilizados incluso para generar patologías. Así que damos por terminado la primera parte. Como siempre, el deseo es que estén muy bien, que estén siempre cuidando de lo que necesitan, que cada vez estén más orgullosos de pertenecer a la Universidad Nacional y que cuenten con nosotros para lograr la mejor capacitación dentro de las peores circunstancias. Un gran abrazo.